está la parte A de mi pregunta 3, que es el problema número 33 del auxiliar control 1, que nos dice lo siguiente. Vamos a tener una espira cuadrada de lado A y de resistencia R. Eh, Esta se va a ubicar a una distancia S de un cable infinito por el cual pasa una corriente I sub 0. Luego alguien corta el cable con esta tijera que vemos acá y la corriente se va a hacer. Nos piden encontrar el sentido en que corre la corriente inducida por la espira, la carga total que pasa por un punto de la espira en el tiempo que esta corriente fluye y hacer exactamente A y B, pero para ahora para una eh, para una corriente que disminuye de manera gradual y lineal, que va a ser de esta forma. Bueno, nosotros para poder responder estas preguntas, primero vamos a hacer unos pequeños cálculos previos y después nos vamos a ayudar de la idea de encontrar una relación entre la ley de Ohms y la fuerza electromotriz. Y bueno, entonces empezamos. Para lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el campo magnético en un cable cualquiera. Para esto nosotros vamos a aplicar coordenadas, vamos a aplicar la ley de Ampere que nos dice esto, ya que tenemos la corriente encerrada que va a ser I sub 0, y vamos a integrar en un cilindro, o sea, tomando coordenadas cilíndricas, nos va a quedar la expresión de esta forma, con el ds, el diferencial de superficie, igual a ρ, que va a ser nuestro radio, por dφ, que va a ser el ángulo que genera el círculo en el ángulo phi. Y bueno, reemplazándola, y esto va a ser una integral cerrada, ya que va a ser para generar todo el círculo. Entonces, reemplazando las cosas, vamos a integrar desde al final desde 0 a 2pi. Y nos va a quedar la expresión del campo magnético de esta forma. Pero, como nosotros estamos trabajando en el vacío, ahora volviendo a nuestro ejercicio, nosotros vamos a decir que el campo magnético, dependiendo del radio, va a ser igual a mu sub 0 por el campo, perdón, por la corriente, partido en 2pi por el radio. Y esto va a ser en phi, que es el ángulo que hace este círculo así. Entonces, ahora que nosotros tenemos el campo magnético ya calculado, como cálculo previo, ahora que tenemos el campo magnético calculado como un cálculo previo que hicimos, vamos a poder empezar el ejercicio de alguna forma y vamos a aprovechar, nos va a aprovechar de esto. Esta es la expresión de la fuerza electromotriz y esta es la expresión de la ley de Ohms. La fuerza electromotriz es un voltaje. Es un voltaje que nosotros vamos a querer medir en nuestra espira. ¿Y cómo la vamos a medir? Aplicando esta definición que hace el diferencial de flujo en el tiempo. Por la expresión de la fuerza electromotriz. Pero además nosotros sabemos que en la espira nosotros vamos a tener una resistencia R asociada y una corriente por la cual va a circular, que se va a generar. Y esa corriente va a ser la corriente del loop, por así decirlo. Y como nosotros sabemos que la FM es un voltaje, nosotros podemos aplicar aplicarlo como una igualdad. Entonces nosotros vamos a tener que esta expresión de acá va a ser igual a esta expresión de acá. ¿Ok? Eso es como idea para seguir. Y bueno, además de eso, nosotros entonces vamos a querer ahora saber el valor del flujo para poder reemplazarla acá, y ya que tenemos la expresión de R, de I y de esto. Entonces, para calcular el flujo, por fórmula, nosotros sabemos que hace la integral del campo en una superficie. El campo en un cable, el campo en el cable lo calculamos recién, y sacando las constantes, esto nos va a quedar así. Quitando las cosas que no son dependientes de R. Es más específico, que de R es el radio en este caso. Nos va a quedar de esta forma y la integral va a ir de S a S más A, y va a ser como el diferencial de superficie va a ser A por dr, porque nosotros estamos ahora integrando en este cuadradito.
Y en este cuadradito vamos a integrar desde S a S más A, que son es como esta altura, por así decirlo, del cuadrado, y por A, porque va a ser el lado como de acá para generar al final la integral en el cuadrado. Y bueno, resolviendo eso, nosotros nos va a quedar de esta forma la expresión del flujo. Entonces, ahora que nosotros quisimos igualar esto y logramos igualar esto, solo nos queda entender que nosotros podemos tomar esta expresión que va a ser la corriente del loop, y esta va a ser igual a la carga, el diferencial de carga partido la diferencia temporal de la carga de la espira que estoy evaluando, va a ser igual a al diferencial de flujo en el tiempo. Entonces, como nosotros calculamos recién el flujo, nosotros podemos derivar. Y al derivar, la única expresión que tenemos dependiente del tiempo es la corriente. Porque como nosotros subimos el ejercicio, la corriente en algún momento se cortó, por lo tanto dejó de ser constante. Y al suceder esto, nosotros resolviendo esta ecuación, integrando en dt, podemos llegar a esta expresión, que depende de i, que acá en realidad es un i dt. Y esta i, si es que tiene dos formas, de alguna forma, valga la redundancia. Si es que nosotros tenemos el caso donde se corta con la tijera, nosotros podemos pensar que la corriente va a ser como una función de Heaviside, una función escalón, donde de repente va a estar en i sub 0 y en un tiempo dado esta va a ser 0. Entonces vamos a tener que reemplazar la corriente i como esa función, y eso es lo que nos va a dar la carga. Pero ahora si la reemplazamos como esta, esta función que tenemos acá, que es lo que nos dieron, nosotros vamos a tener que la carga va a ser de la forma de crecimiento lineal. Y básicamente lo que nosotros sacamos de estos cálculos es que la carga va a depender directamente de la corriente, y va a ser igual a la dependencia de la corriente y por estas constantes que tenemos acá. Y bueno, y para resolver A, que A está bastante ligada a ambas, nosotros podemos notar intuitivamente que el campo, que si una corriente pasa por un cable, va a generar un campo eléctrico por acá, y el campo magnético va a ser perpendicular, por lo tanto va a estar enrollando al cable. Y lo que nos indica que el campo magnético del cable en el bucle cuadrado va a estar por fuera de la página, va a estar saliendo de la página y va a disminuir porque la corriente se cortó, por lo que el campo en la corriente inducida debe apuntar hacia afuera de la página. Y si el campo en la corriente inducida apunta hacia afuera de la página, dentro del bucle la corriente inducida va a correr en sentido contrario, en sentido antihorario, antihorario. Y bueno, eso se aplica en realidad para la parte B y para la parte C, cuando tomamos como si fuera I una función de Heaviside, o cuando la tomamos como una función de manera lineal. Eso, básicamente, como para concluir, ¿en qué sentido la corriente inducida corre? Independiente de la forma de la función que tomemos, sea una función de Heaviside o sea esta aerodal, la corriente va a tender a correr, la corriente inducida va a fluir en el sentido antihorario, y la carga va a depender directamente de la forma de la corriente I que tengamos. Por lo tanto, podemos calcular la carga como esta forma. Y bueno, esa fue mi respuesta.